es una de las cosas que va a ser de extrema importancia, esta cuestión de recordar o de pensar cómo es que Dios hablaba a través de estos escritores, específicamente en el libro de Deuteronomio, porque yo estaba diciendo hace rato que nosotros típicamente cuando pensamos en enseñanza o en recibir o estudiar la palabra de Dios, típicamente lo hacemos para poder, hasta cierta manera, acumular información o poner la información en nuestras vidas. En el contexto de la Biblia, la gente pensaba o la gente lo hacía en cuestión de llevarlo a la práctica. Entonces, no tengo los pasajes conmigo ahorita porque no los voy a usar, pero si pueden pensar en términos, por ejemplo, de Deuteronomio 6, el capítulo 6, versículos como del 4 en adelante, habla acerca de cómo le está llamando Dios a Israel para que escuche, y el propósito de escuchar es precisamente para que actúe, para que pueda Israel poner en práctica. Ahora, todo esto lo menciono porque tenemos que hacer el esfuerzo de no asumir que en la mente hebrea enseñaban para acumular información. En la mente hebrea era enseñar para actuar, para ponerlo en práctica. Entonces, yo no sé si eso toma o lleva alguna relevancia en cada uno de nosotros, pero de veras, definitivamente tiene que marcar la diferencia de cómo muchas de las veces nos acercamos a la palabra de Dios, y sobre todo porque, otra vez, ahí es donde está la autoridad. No está en la manera en que nosotros lo procesamos o en la manera en que pensamos de ello, pero va a ser literalmente en la manera en la cual estos autores, estas personas lo veían, lo experimentaban, y bueno, es por eso que hago mención de todo eso. Entonces, con eso en mente, ahora sí quiero compartirles mi pantalla para que puedan ustedes seguir las notas que se les ha mandado y que espero que tengan. Así es que, déjenme ver aquí. Y otra vez, las notas las puse ahí en el chat, ¿verdad? Les dije que ahí estaban las notas, así es que eso es importante que lo tengamos ahí. Ok, ¿sí pueden ver la pantalla? ¿Sí están viendo mi PowerPoint? ¿Todos lo están viendo? ¿No lo están viendo? Sí. Ok, sí lo ven. Perfecto. Eso es importante. Déjenme nada más acomodar esto aquí. Ahora sí. Entonces, con respecto a Deuteronomio, son las preparaciones finales antes de entrar a la tierra prometida y se ha cumplido el pacto de Dios con Abraham. Otra vez, Génesis capítulo 15. En ese pacto ustedes recordarán en el capítulo 15 que está basado en lo que es Dios, o en el carácter de Dios, en la esencia de Dios, no tanto en la obediencia del pueblo de Dios, ni siquiera en la persona de Abraham. Y esto lo he repetido anteriormente, pero es una de mis enseñanzas favoritas de hablar y por decir los domingos, trato de involucrarlo lo más que puedo porque una de las cosas que estoy convencido, y Génesis capítulo 15 nos ayuda a lidiar con esto, es que muchos de nosotros basamos la certeza de la salvación en lo que Dios nos ha perdonado. Y es obvio que Dios nos ha perdonado mucho e involucra el perdón de nuestros pecados. Pero la certeza de la salvación, la seguridad de nuestra salvación, está basado en lo que Dios ha prometido que va a construir en nosotros. Entonces, esta construcción de lo que está por hacer en nosotros hacia un futuro, hacia más adelante, está basado en el carácter de Él, no en la obediencia de nosotros. Pero precisamente porque somos salvos por Él, somos llamados a obedecer. Entonces, la obediencia no es la obediencia no es la evidencia de que somos salvos, la evidencia es el resultado de que somos salvos. Personas que amamos o que entendemos el mensaje o el carácter de Dios, es algo que nos insta, que nos mueve precisamente a esa obediencia. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis es donde encontramos haciendo ese pacto con Abraham, donde en esa visión le ordena que sacrifique animales y que en este caso esos animales, su sangre es derramada. Y en la cultura, otra vez de los hebreos, quien iba a pasar por la sangre iba a ser el súbdito, la persona. Era típicamente un pacto entre un rey y un súbdito, una persona inferior. Y quien pasaba por la sangre era la persona inferior, haciendo ese pacto con el rey, haciéndole la promesa, haciendo ese compromiso. En Génesis capítulo 15, a quien encontramos pasando por la sangre es exclusivamente a Dios. Entonces, Dios toma esa posición de siervo desde Génesis capítulo 15. Entonces, cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 2 acerca de cómo no consideró
estando en la condición o en la forma de Dios, como algo a que aferrarse, y empieza a describir toda esta experiencia donde se despoja de sí mismo, donde se hace un siervo, se hace hombre, se hace un siervo en el cual va a una obediencia en la cual lo lleva a una muerte y una muerte de cruz. Está relacionado con ese pacto que hizo con Abraham desde el capítulo 15. Entonces, esto es extremadamente importante porque la entrada a la tierra prometida está basada en lo que Dios había dicho. Entonces, en Génesis 12, del 1 al 3, es donde encontramos esa promesa y encontramos que tanto los bienes y raíces de la tierra como la cuestión étnica de este grupo de personas llamados judíos, hebreos y eventualmente judíos, esos son vehículos hacia el punto. El punto de la historia es la simiente, es Cristo. No son los judíos, es el judío. Por lo tanto, el Antiguo Testamento se enfoca en la tierra, el Nuevo Testamento se enfocará en ¿quién? En la razón o en el cumplimiento de la tierra. Entonces, la tierra es importante, la tierra prometida es importante, la nación es importante, pero la importancia de la tierra, como la importancia de la nación de Israel, como la importancia de tu salvación, está basada por el objeto de la importancia. Entonces, el objeto es Cristo. Lo que hace tu salvación válida es precisamente Cristo. Lo que hace la Biblia ser la palabra de Dios es Cristo. Entonces, por eso no idolatramos la Biblia. No, la interpretación de la Biblia está basada en la persona de Cristo. Entonces, si nuestra interpretación va en contra del carácter de Cristo, es obvio que está mal nuestra interpretación. En la letra C tienen ahí que dice que Moisés prepara a la gente para una vida agrícola establecida en oposición a una vida nómada. Adapta el pacto del Sinaí para la tierra prometida en un sentido en el cual Deuteronomio es la constitución de Israel. Entonces, mantengan en mente una vez más que todo lo que ha sucedido por 40 años es que Moisés lo que ha hecho es que ha discipulado un montón de gente en el cual su trasfondo precisamente no era el monoteísmo. Hubo un cambio de perspectiva, de cosmovisión, de cómo percibían la vida, y Moisés, hace rato hablábamos acerca precisamente de la audiencia de Moisés en estos 5 libros del Pentateuco, y específicamente en Deuteronomio, pensando en esta audiencia que es la generación que nació en el desierto, piensen en términos de discipulado. No piensen en términos de evangelización, aunque la Biblia presenta discipulado y evangelización como una moneda de 2 caras, que una moneda tiene 2 caras, no es nada más una, pero en este caso es el cambio de perspectiva, es el cambio de cómo ves la vida. Y en este caso, cuando hablamos acerca de la adaptación que hace con respecto al pacto del Sinaí para ahora poseer la tierra, tiene que ver con esta transición de una vida nómada a una vida agrícola o sedimentaria. El libro hace énfasis en la fidelidad de Dios en el pasado, el presente y el futuro. Escuchen lo que está diciendo. Moisés está recordándole a esta generación joven que nació en el desierto que el Dios de la Biblia es confiable, que el Dios de la Biblia es digno de depender de él. Mas, sin embargo, el pacto, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el pacto? Porque quiero que traduzcan esto en cuestión de la salvación. El pacto es condicional. Y esto tiene que recordarnos hoy en día o tratar de aplicarlo en nuestra salvación, porque aun cuando la salvación inicia a través de una confesión, a través de una transacción legal, a través de poner mi confianza en la confiabilidad de Cristo, la realidad es que lo que hace la salvación es que está construyéndose, edificándose, viviendo, expresándose en nuestro estilo de vida que tenemos en la tierra. Entonces, no podemos divorciar lo que hicimos cuando teníamos 14 años con la manera en que tomamos decisiones día con día y simplemente pensar que cuando morimos vamos al cielo. ¿Sí? La vida eterna literalmente está formándose, está creándose en cómo estamos tomando decisiones. E inclusive la generación, los padres de esta generación que Moisés le está hablando, acuérdense que por sus decisiones que ellos hicieron cuando salieron de Egipto y la desobediencia es que no van a la tierra prometida, no entran a la tierra prometida. Entonces, hablamos de esto porque el pacto es condicional. Israel debe responder y continuar en fe, en arrepentimiento y en obediencia. Hay 5 cosas que Dr. Bob típicamente enseña con respecto a la salvación, y si quieren apuntarlas o considerarlas, está en sus comentarios, así es que si leen sus comentarios las van a encontrar, eventualmente se aparecen ahí, pero él dice que la salvación es básicamente darle la bienvenida a una persona. La salvación es darle la bienvenida a una persona. Es donde entramos en la doctrina de la justificación a través de la fe exclusivamente puesta en Jesucristo. Entonces, damos la bienvenida a una persona. La salvación, número 2, tiene que ver con el creer lo que esa persona dijo de sí mismo. Es la segunda cosa.
le das la bienvenida a la persona y ahora tienes que creer lo que la persona dice de sí mismo. La tercera cosa que tiene que ver con la salvación es ahora imitar o adoptar el estilo de vida de esa persona. Entonces, otra vez, bienvenida a la persona, creemos lo que esa persona dice de sí mismo y eventualmente hablamos de adoptar su estilo de vida. Entonces, en esos tres componentes estamos hablando de un proceso instantáneo, progresivo y futuro, donde somos completamente salvos, completamente justificados, completamente hechos nuevos en Cristo. Estamos constantemente creciendo en similitud a Cristo, aunque ya hemos sido completamente salvos. Así es que el hombre es salvo en su totalidad, ¿verdad? O sea, cuando es salvo el hombre, es salvo completamente. Pero a la misma vez estamos creciendo, estamos moviéndonos hacia esa semejanza a Cristo y eventualmente seremos transformados a su imagen. Entonces, es lo que estamos hablando aquí con respecto a esa fe, arrepentimiento y obediencia. Otro paréntesis, y esto para mí es extremadamente importante porque si yo fuera un predicador del Evangelio de la Prosperidad, yo diría que esa fe, arrepentimiento y obediencia es la del pueblo de Israel. Y aunque sí es necesario que el pueblo de Israel ejerza y practique esa fe, arrepentimiento y obediencia, y por la falta de esas cosas el pueblo de Israel va a pagar consecuencias trágicas en el resto del Antiguo Testamento. Hemos dicho anteriormente que el Antiguo Testamento no está mal, no es erróneo, es simplemente que está incompleto. Una vez más, el Antiguo Testamento es válido, es veraz, y el Antiguo Testamento fue dado para apuntar hacia la culminación de él o llevarlo a su totalidad, que es el Nuevo Testamento, y cuando digo Nuevo Testamento estoy hablando de Cristo. Entonces, menciono todo esto porque, aunque en el Antiguo Testamento, en este pacto de obras, que estamos, es el contexto de lo que estamos hablando, es un pacto de obras, a diferencia que en Jeremías va a introducir o a recordar el pacto de gracia. Ezequiel va a hablar acerca de eso, capítulo 36, capítulo 31 en Jeremías, 36 en Ezequiel, habla del pacto de gracia. Cristo se va a cumplir el cumplimiento, Cristo va a llevar a cabo el cumplimiento. Por favor, no pierdan lo que estoy por decir, porque sí, eso es importante. Esto que está en la pantalla de fe, arrepentimiento y obediencia, sí es la fe, arrepentimiento y obediencia del pueblo de Dios, que otra vez, trágicamente, se van a corromper, se van a prostituir, en fin, va a ser un montón de tragedias. Es por eso que eventualmente esa fe, arrepentimiento y obediencia está apuntando hacia la fe, el arrepentimiento y la obediencia de Cristo. Una vez más, esto está apuntando, está pronosticando, está llevando al pueblo de Dios, que eventualmente somos nosotros hoy en día, especialmente porque estamos después de Cristo nosotros, después del cumplimiento de la Biblia, después de la resurrección. Ese fe, arrepentimiento y obediencia, aunque nos involucra a nosotros, no se trata de nosotros. ¿Por qué? Porque es obvio que esa fe, arrepentimiento y obediencia, aun cuando hubo generaciones en el Antiguo Testamento que fueron fieles, que se arrepintieron, el sistema sacrificial que vimos en Levítico, la obediencia, personas como Moisés que caminaron delante del Señor, vas a encontrar diferentes personajes de la Biblia, todo eso estuvo incompleto, y estuvo incompleto porque tenía que llevarnos a la culminación que es Cristo. En el caso de Cristo, es obvio que la palabra fe en la Biblia es la palabra fidelidad. Entonces, el pueblo de Dios trágicamente no se le considera o no se le conoce como un pueblo de fidelidad. Eso lo vemos a través de la historia. Eventualmente vamos a hablar acerca de los exilios, vamos a hablar de la tragedia de la infidelidad. Es por eso que regresando a Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 15, quien se echa a cuestas la certeza de la salvación no es la fidelidad de Abraham, no es la fidelidad de Isaac o de Jacob o de las tribus o de Israel, ni de la iglesia, es la fidelidad de Dios. De tal manera que en Génesis capítulo 15, no solamente Dios dice, tú eres salvo porque yo soy fiel, pero Dios dice a Abraham en Génesis capítulo 15, cuando tú seas infiel, porque Abraham va a ser infiel, el pueblo de Dios va a ser infiel, nosotros somos infieles, Él dice, yo me voy a ser responsable por tu infidelidad. Entonces, ese viernes cuando Cristo es crucificado, no es otra cosa más que Cristo absorbiendo la culpabilidad de alguien más, ¿verdad? Alguien más imputando o transfiriendo ese pecado, esa desobediencia que se produce en muerte en la vida de Cristo. Entonces, cuando vemos la cuestión de fidelidad de Cristo, vemos su fidelidad de 33 años sobre la tierra.
Esa es la fidelidad de la cual está demandando y demanda Dios, que el pueblo de Israel no iba a poder ejercer, que la iglesia no puede ejercer por sí misma. Es por eso que necesitamos de Cristo. En cuestión de arrepentimiento, es obvio que Cristo no tiene nada de qué arrepentirse. La única cosa con Cristo, porque Él, una vez más, Él está, si leen el libro de Hebreos, Él está por encima de Moisés, que es el héroe de la película, porque es el dador de la ley, él es el creador de todo esto, de la nación de Israel, el fundador, y Hebreos lo presenta por encima de él, porque aun cuando Moisés se le atribuye la cuestión de que edificó la casa o edificó la nación y todo eso, pero Hebreos presenta a Cristo como el dueño de la casa. Entonces, Hebreos presenta a Moisés como el trabajador de Cristo. Todo eso lo menciono porque en cuestión de Jesús y en cuestión de arrepentimiento, lo que quiero que nos llevemos o que pensemos por un momento es de que Él no tiene nada de qué arrepentirse, pero Él va a ser circuncidado y Él va a ser bautizado. No porque necesite arrepentirse, pero por cumplimiento de la ley. Entonces, piensen en cuestión de fidelidad, de arrepentimiento y lo último es su obediencia. Otra vez, Filipenses capítulo 2, me viene a la mente simplemente la cuestión de entregarse en un madero, eventualmente cargar con la tarea de ser no solamente el Mesías, pero un Mesías sufriente, ser varón de dolores, en fin, la obediencia de Cristo, la manera en la cual Él entiende que su misión o su llamamiento, su vocación es una vocación al sufrimiento, porque es precisamente a lo que viene Él viene para hacer la promesa dada en Génesis capítulo 3:15, donde iba a ser herido por la serpiente y eventualmente él iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ok, este es mi punto. Me tardé para llegar al punto. Todo lo que ven ahí en la pantalla, fe, arrepentimiento y obediencia, tiene que ser de un agente foráneo, dada a nosotros. Por favor. El evangelio de la prosperidad va a decir, es tu fe, es tu arrepentimiento y es tu obediencia. Así es que cuando te tropiezas, levántate. Cuando dudas, ten fe. Y hay un componente donde el hombre, el cristiano, tiene que ser parte de ello. En otras palabras, sí tenemos que ejercer fe, sí tenemos que ser fiel, sí tenemos que arrepentirnos, sí tenemos que obedecer. Pero esa fe, ese arrepentimiento y obediencia tiene que ser imputado, acreditado por alguien más. De tal manera que no es mi fe ni mi fidelidad, es la fidelidad de Cristo que Él me ha transferido en la experiencia de la salvación. Porque sin la experiencia de la salvación, lo que yo contribuí fue solo mi pecado. Cuando yo confesé mi pecado, si eso es lo que yo contribuí en la salvación, eso implica que la confesión de pecado que yo hice, cuando yo confesé mi pecado, cuando fui salvo, fue la obra del Espíritu Santo que activó, que creó en mí vida. Entonces, mi confesión no me llevó a vida eterna. Es la vida eterna, es la vida del Espíritu que produce esa confesión. Y menciono todo esto porque otra vez, en el caso de mi fe o mi fidelidad, de mi arrepentimiento, que entre paréntesis, y yo sé que me estoy adelantando en el sentido de que estoy conectando con el Nuevo Testamento, pero quiero que esta noche o esta tarde nos llevemos el mensaje completo. Arrepentimiento en la Biblia, y no nada más antiguo, pero en la Biblia, y si pueden apuntar ahí en sus notas, tiene que ser un estilo de vida. No es un evento, no es cuando confesé mi pecado y entregué mi vida a Cristo. Es un estilo de vida en el cual, entre más caminamos en similitud a Cristo, porque es el propósito de ser salvo, ¿verdad? Es caminar en similitud a Cristo. Entre más avanzamos, entre más aprendemos a activar la fidelidad de Cristo en mi vida, entre más activo aprendo, este es el proceso de santificación, aprendo a obedecer a través de la obediencia de Cristo que fue acreditada a mí, es que crezco en compasión hacia aquellos que necesitan arrepentirse. No es más, entre más caminamos en similitud a Cristo, más aprendemos a tener compasión por aquellos que están en la condición que nosotros nos hemos encontrado anteriormente. A diferencia que trágicamente lo que sucede es la inversa. Muchos de los que decimos que estamos viviendo una vida de arrepentimiento, que somos salvos, que somos personas consagradas al Señor, crecemos en lo opuesto. En lugar de compasión, ¿qué es lo opuesto de compasión? Justicia propia, legalismo, donde vemos al hermano caer y le echamos más tierra al asunto, e inclusive si somos honestos en lo secreto, nos da gusto cuando la persona le va mal, porque nos hace sentir mejor a nosotros. Entonces, otra vez, todo esto que estoy mencionando es simplemente porque aunque
Aquí en el libro de Deuteronomio está hablando del pueblo de Israel, eventualmente se refiere a la persona de Cristo, y lo hermoso del Evangelio es que ese Cristo que fue fiel, ese Cristo que cumplió la ley y ese Cristo que obedeció hacia, Filipenses capítulo 2, hacia una obediencia total y sin reserva, escuchen lo que estoy por decir, ha sido transferido a nosotros, habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si no lo hace, aquí están las maldiciones, aquí está el componente de la condición de el haber sido escogido, el haber sido predestinado, como lo quieran llamar, capítulos 27 al 29, donde literalmente Moisés es un ejemplo de primera clase del amor y la justicia de Dios. La misma vida de Moisés, él lo ejemplifica eso por la manera en que Dios va a lidiar con él, ¿sí? Entonces, una vez más, escuchen lo que estoy por decir. El amor incondicional de Dios que existe, que Dios en su misericordia, Génesis capítulo 15, Él camina a través de ese pacto, a través de la sangre. Ese amor incondicional no es un sinónimo de una relación incondicional. Vean lo que está aquí en la pantalla abajo. Fe, arrepentimiento y obediencia, que para nosotros, que somos post-Antiguo Testamento, post-Nuevo Testamento, ya la Biblia es completa, ese fe, arrepentimiento y obediencia no es el de nosotros, es el de Cristo activado en nosotros. Por favor, escuchen lo que estoy por decir, ¿sí? Esas son las condiciones del amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios se vive y se experimenta a través de las condiciones que Cristo ha estipulado, ha establecido. La vida de Cristo en fidelidad, la vida de Cristo en cumplimiento, la vida de Cristo en obediencia es lo que determina, es lo que establece ese amor incondicional de Dios. A diferencia de que muchos cristianos pensamos que el amor incondicional de no perder la salvación, entonces cuando trata de fe, arrepentimiento y obediencia, puedo tener una etapa en la cual tengo una crisis de fe, me alejo del Señor, dejo el ministerio, hago lo que no sé qué, fui y vine, y es completamente una distorsión del Evangelio. Eso no es el Evangelio. Se los he dicho muchas de las veces. En la Biblia no existe cristianismo carnal. Una vez más, alguien tiene que escribir esto. En la Biblia no existe cristianismo carnal. Ser un cristiano carnal es una contradicción de términos. Ser un cristiano carnal es el tipo de persona que piensa que el amor incondicional de Dios es una relación incondicional con Dios, que yo puedo hacer lo que quiera, al fin, como quiera voy a ir al cielo. Eso no existe en la Biblia. ¿Cómo lo sé? Lean los capítulos. Antes de dormir esta noche, lean Deuteronomio 27 al 29. Y se van a dar cuenta que el mismo Dios que promete, que establece, que dice que por amor a mi nombre voy a hacer esto, voy a bendecir, es el mismo Dios que trae su justicia, que trae maldición sobre el mismo pueblo de Israel para disciplinarlos. En fin, no les va a ir bien en ese asunto. Hasta el líder especial de Dios es responsable de obediencia o de obedecer. La desobediencia siempre acarrea, ¿qué cosa? Otra vez, consecuencias. Lo hermoso del Evangelio es que Cristo cargó con esas consecuencias, ¿no es cierto? Eso es lo hermoso del Evangelio. Ok, rápidamente, movemos al libro de Josué. Estos libros históricos continúan la historia del pueblo de Dios que comenzó en Génesis. No es una historia cronológica, es lo que mencionaba al principio, occidental, sino que ¿qué tipo de historia es? Es una teológica en lo cual los autores han seleccionado porciones específicas para compartir un mensaje específico a una audiencia específica. Hagamos el esfuerzo de recordar que esto no es cronología como tú y yo lo sabemos, es un poquito diferente. Esto no trata de implicar que sea cierta que no sea cierta ni exacta, sino quiere decir que ha seleccionado algunos acontecimientos con el propósito de enseñar verdades teológicas acerca de quién. Otra vez, por favor, escuche, porque la audiencia de Josué específicamente, que es esta generación que está poseyendo la tierra, no solamente vienen de un contexto donde fueron discipulados en el desierto por Moisés, y Moisés ya no está en el cuadro, ahora está precisamente su sucesor, pero acuérdense que este discipulado que les ha llevado toda la vida, lo están ejerciendo, lo están poniendo en práctica en un contexto de politeísmo, en un contexto donde el concepto de Dios va a ser negociado, va a ser mezclado, que son las advertencias que les dio en Deuteronomio del 27 al 29, trágicamente van a desobedecer en el libro de Josué. Y el libro de Jueces, muchos de ustedes lo saben, ahorita vamos para allá, pero es un desorden, el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque trágicamente tradujeron amor incondicional como ¿qué? Como relación incondicional. No existe tal cosa. Dios no va a ser burlado. Dios, lo que el hombre siembra, el hombre siempre lo va a cosechar. Porque si Dios no le permite al cristiano, a su iglesia, a su pueblo, cosechar lo que ha sembrado,
Dios perdería o Dios dejaría de ser Dios. Dios pondría en juego su carácter, su esencia, su justicia, su amor por la humanidad. Entonces, en este caso, cuando vemos aquí acerca de la selección de estos acontecimientos para enseñar verdades teológicas acerca de Dios, es porque este pueblo, aparentemente, como es el caso tuyo y el caso mío, constantemente se nos olvida quién es Dios. Y cuando digo que se nos olvida quién es Dios, escuchen lo que estoy por decir. No es tanto que nos hacemos ateos o que eventualmente maldecimos a Dios, pero es que literalmente el hombre, el cristiano específicamente, o el pueblo de Dios, regresamos otra vez a pensar, y no sé si esto va a tener sentido, pero voy a hacer lo mejor que puedo para explicarlo. Eventualmente, teológicamente la iglesia cree esto. Creemos que la fe o fidelidad es de Cristo. Creemos que el arrepentimiento, el cumplimiento de la ley es Cristo, y creemos que la obediencia es de Cristo. Y creemos que esos componentes son necesarios para ser salvos. Pero ya que somos salvos, por alguna razón, algo sucede en nuestra manera de pensar que ahora la fe, arrepentimiento y obediencia es la mía. Entonces, mientras yo siga creyendo, aunque mi hija, mi nieto o mi papá se ha alejado, pero yo sé que no ha perdido la fe, ¿no decimos así? No ha perdido la fe, es una persona de fe como quiera. En otras palabras, transicionamos de la fe de Cristo, del cumplimiento de la ley de Cristo en Cristo y de la obediencia de Cristo, lo transferimos a lo que viene siendo la autosuficiencia. Es mi fe, es mi arrepentimiento, es mi obediencia. Entonces, lo que empezamos a hacer es que empezamos a crear otra vez un autolegalismo, una autojusticia, nuestra propia versión del cristianismo. En el libro de Josué, porque es la misma situación donde esta generación que entró a poseer la tierra empieza a hacer exactamente lo mismo. No niegan completamente al Señor, pero quieren agregarle a lo que Dios ha establecido. Es por eso que el hombre, el pecado y la salvación, todo esto tiene que ser retomado. Fue enseñado, fue discipulado, fue establecido por Moisés por 40 años, pero aparentemente tan pronto entraron a la tierra prometida, se les olvidó lo que Moisés invirtió por 40 años. Así es que esto es para que se nos, ¿cómo se dice? Para que se nos, de alguna manera, darnos cuenta de la realidad, porque muchas veces pensamos que nuestros sermones la gente los va a saber, la gente se le va a olvidar, a todos se nos olvida. Tenemos que ser constantemente recordados. En este sentido, es similar a los evangelios y al libro de los Hechos del Nuevo Testamento, porque es exactamente lo que estaban haciendo los discípulos, ¿no es cierto? El historiador Lucas se da la tarea de documentar estos sucesos en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Lucas, para precisamente recordar, para retomar, para reconsiderar lo que potencialmente se estaba perdiendo o se estaba olvidando. La historia para los judíos no es cíclica como la de sus vecinos, o sea, los que vivían en la tierra prometida, que se basaba en los ciclos de la naturaleza, sino que era, ¿de qué manera? Otra vez, va a ser teológica. Entonces, ellos perciben, ellos son llamados a ver la vida a través de lo que Dios, déjenme poner de esta manera. El pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, que tiene que ser el del Nuevo Testamento, tiene que percibir la historia a través del plan original, redentor de Dios. El plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo de cómo iba a redimir este mundo es como procesamos la historia. ¿Qué estoy diciendo? Que ahorita que estamos en medio de una pandemia, que es un evento histórico y trascendental, no podemos simplemente buscar a un Dios o al Dios de la Biblia, al Dios en el que hemos creído, y simplemente decirle, Dios, ayúdanos a entender la pandemia. No. Es a la inversa. Tomamos la pandemia, tomamos la prosperidad, el matrimonio, la crianza, la muerte, cualquiera que sea el tema, lo tomamos y le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que tú, indagamos con Dios, qué es lo que tú piensas de esto? Y lo que Dios diga con respecto a nuestra situación, eso es la situación se adapta a lo que Dios dice. No sé si me estoy explicando bien, pero en este punto otra vez, aquí la situación es esta perspectiva teológica, que procesamos la Biblia, procesamos la vida a través de lo que Dios dice de sí mismo, no de lo que deseamos que Dios diga de mi condición. Eso es el evangelio de la prosperidad y no funciona. Tenía una meta y un propósito. Dios se dirigía hacia una meta, otra vez, predeterminada, es decir, ¿qué cosa? ¿Qué es la meta de Dios? No es misterio esto, o sea, sabemos que esto es el plan de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo existe una conversación entre el padre e hijo. Y en ese pacto entre ellos, en ese pacto que sucede, es donde está la salvación del hombre. Es decir, la salvación del hombre no se encuentra en una relación que el hombre tiene con Dios. Ese es el producto. La salvación del hombre se encuentra en una relación que el padre tiene con el hijo. La relación más importante para el hombre es la relación que el padre tiene con el hijo.
Esa es la razón más importante, que de ahí produce y nos hace coherederos con Cristo para tener una relación con el Padre. Pero otra vez, no podemos descartar el hecho de ese proceso. Josué como hombre nació en la esclavitud en Egipto, es lo que sabemos de él, uno de los 12 espías. En fin, da cierto tipo histórico de él, del cual es el ayudante fiel de Moisés a lo largo de la experiencia del Éxodo, el único que subió al monte Sinaí con Moisés, la mitad del camino solamente, es el comandante del ejército de Israel. Lo vemos en Éxodo capítulo 17, fue nombrado sucesor de Moisés en Números 27, Deuteronomio 3. Dirigió la conquista de Canaán como sucesor de Moisés. Otra vez lo encontramos al final del libro de Deuteronomio, lo cual, esas verdades principales demuestra que es otra vez esa fidelidad de Dios a través de ello. Ok, déjenme moverme al libro de Jueces, rápidamente. Con respecto a las fuentes para corroborar el contexto histórico. Los primeros capítulos de Jueces nos muestran que la conquista de Josué fue limitada. Eso implica que Josué básicamente derrotó las principales ciudades amuralladas, cananeas y su potencial militar. Dios dejó el arduo trabajo ocupacional a cada una de las tribus en su propio territorio. Una de las cosas que históricamente se dice acerca de Josué, por lo que estamos leyendo, es que aparentemente no acabó la tarea en su totalidad. Y ustedes se van a dar cuenta que más adelante, hablando de la generación del rey David, de Saúl, de David, de Salomón, los que van a ser los número uno enemigos de David, por ejemplo, son precisamente Filistea o los filisteos. ¿Recuerdan la historia de David y Goliat? Y se cree que es una secuela de la obediencia parcial de Josué, hasta cierta manera, porque es en Josué donde encontramos la introducción del concepto de la guerra santa, donde tiene que entrar Josué y literalmente crear una desolación sobre la tierra y no dejar absolutamente a nadie vivo en ese lugar, y aparentemente no se hizo en su totalidad. Esa estrategia fue para poner a prueba a la nueva generación de israelitas que no habían visto los milagros de Dios, lo que otra vez se narra en el libro del Éxodo. Entonces están siendo puestos a prueba. La nueva generación falló a esa prueba. Encontramos un montón de ejemplos trágicamente en el libro de Jueces. Dios respondió a su pecado enviando opresores extranjeros para castigar a su pueblo. Y una vez más, aquí es donde regresamos a esta conversación. Este es otro ejemplo de que el amor incondicional de Dios no implica una relación incondicional con Dios. Una relación, un amor incondicional de Dios se manifiesta, se experimenta, se vive en una relación condicional. Esto que están leyendo en la pantalla es el producto de una generación que no quiso tener condiciones con Dios en su relación, y el precio a pagar fue extremo, fue muy difícil. La otra cosa es esto, y este es uno de los principios que tenemos que recordar, y otra vez estoy tratando de conectar con el Nuevo Testamento porque inevitablemente leemos el Antiguo a través del Nuevo, ¿no es cierto? O sea, no hay otra manera de leer la Biblia. Es a través del Nuevo, es a través de Cristo. Y menciono todo esto porque una de las cosas con respecto a esto que está en la pantalla, que históricamente hablando, esto va a ser un sufrimiento extremo del pueblo de Dios. Un sufrimiento extremo. Van a sufrir mucho esta gente por su desobediencia. La manera en que la Biblia presenta la ira de Dios, la justicia de Dios manifestada, hay una diferencia en la manera en que lo hace con el pueblo de Dios y las naciones que no le pertenecen a Dios. Y aparentemente las naciones que no le pertenecen a Dios, la ira de Dios es para destrucción, es para ser consumados, es para ser destruidos. En la cuestión del pueblo de Dios es para disciplina. En otras palabras, la ira de Dios eventualmente va a ser expresada en su totalidad en la persona de Cristo. La manera en que el Padre va a depositar su ira en su mismo Hijo Jesucristo es el entender que esa justicia, que el Dios de justicia proveyó el justificador. Entonces, eso es importante porque otra vez, por favor escuchen lo que estoy por decir. Cuando leemos cartas como los Hebreos, cartas como las de Pedro, cartas como las de Santiago, el libro de Apocalipsis, la audiencia de esos libros típicamente es una audiencia que están viviendo en extrema persecución, en extremo sufrimiento. Ya sea que es sufrimiento que se causan a sí mismo, ya sea que es sufrimiento causado por el mundo, que es un mundo gobernado por la maldad, cualquiera que sea el caso. Y el punto que quiero dejar es esto bien claro, es de que el sufrimiento en el pueblo de Dios, en su gran mayoría, no entendemos por qué sufrimos o por qué sufre la gente, porque hay mucho sufrimiento,
y por lo que vemos va a seguir el sufrimiento continuando y la Biblia lo profetiza todo ello, pero entendemos, por favor escuchen lo que estoy por decir, entendemos que el sufrimiento de Dios no es el tipo de sufrimiento en el cual Él quiera castigar o quiera simplemente vengarse, porque eso ya lo hizo Dios a través de ¿quién? A través de Cristo. ¿Me explico? No sé si tiene sentido esto, pero hoy en día hay una mentalidad dentro del cristianismo de que otra vez, cuando las cosas no salen como que deseamos y suceden eventos trascendentales, irreversibles, el sufrimiento es extremo. Muchas veces vemos a Dios como que si Dios es un Dios injusto, es un Dios que, y otra vez, ¿queremos hablar de injusticia? ¿Sí? La única persona que ha recibido injusticia sobre la faz de la tierra, ¿quién es? Es Cristo. Es el único. De ahí en fuera, si el resto de la humanidad, todo ser humano que ha caminado sobre la faz de la tierra, incluyendo a Adán y a Eva, todos fuéramos al infierno, eso sería justicia. Eso no sería injusticia, porque es lo que merecemos. Pero Dios en su misericordia depositó toda esa justicia sobre su propio Hijo y el resto lo conocemos. La gente se arrepintió, clamó a Dios por ayuda, Dios envió un libertador y luego la tierra fue pacífica durante un periodo de años, hablando del libro de Jueces. Esto es básicamente el patrón que describe el libro de Jueces, otra vez, a través de este, ¿cómo se dice? Es como un ciclo, es como un círculo vicioso, donde es pecado, tristeza, súplica, salvación, recaída. O sea, es lo que Jueces presenta, como un ciclo del pueblo de Dios. Trágicamente van en ese sistema no saludable. Otra vez, cada generación sucesiva violó el pacto y fue tras los dioses cananeos de la fertilidad. Otra vez encontramos, en fin, encontramos toda esta rebeldía, y aquí la tienen en la pantalla, no la voy a leer todo, pero simplemente es rebeldía tras rebeldía. Dios usó pueblos paganos para juzgar a su pueblo. Eventualmente, si pueden ir a la tabla o la línea del tiempo de Dr. Bob, donde pone todas las naciones arriba, donde pone allí a los sirios, asirios, babilonios, eventualmente después de los babilonios va a poner ahí a los persas, eventualmente a los griegos, y cuando Cristo se aparece es obviamente los romanos. Pero una vez más, escuchen lo que estoy por decir, porque dijimos de un principio que la perspectiva de esta gente, de la Biblia, de los autores, es teológica, no es cíclica. Entonces eso implica que estos pueblos que ustedes ven ahí, que son las potencias mundiales en este tiempo, son las naciones más poderosas del mundo, son invencibles, son incontenibles, son imparables, escuchen lo que estoy por decir, fueron y siguen siendo hoy en día instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? La redención del mundo. Entonces, como el plan de Dios siempre se va a llevar a cabo, la voluntad de Dios siempre se va a hacer, es simplemente que Dios literalmente va a usar los medios que Él determina usar para llevar a cabo su plan. No estoy diciendo que Dios encontró o encuentra placer cuando usó a estos naciones o reyes paganos, diabólicos, sin temor de Dios, que Dios encontró placer cuando los usó para traer disciplina al pueblo de Dios. No estoy diciendo eso. Dios no es el creador de la maldad, Dios no se goza en la maldad, Dios no se goza en el sufrimiento del ser humano. Simplemente estoy hablando de que si el plan redentor de Dios es su justicia reinando por sobre todas las cosas, es obvio que en cuestión del cristianismo, en cuestión del pueblo de Dios, somos doblemente responsables de ser mensajeros, de ser los conductos de llevar esa justicia, en lugar de usarlo como si fuera un VIP, como si fuera un privilegio, como si fuera, en inglés es la palabra entitlement, como que si Dios nos debiera. Entonces, es obvio que la historia nos va a mostrar lo opuesto. Esto refleja las secciones de maldición de Deuteronomio, no es más, 27 al 29. Dios va a cumplir y cumple sus promesas. Este libro muestra necesidad de un rey justo, uno que refleje el carácter del Señor para dirigir las tribus unidas. Estamos hablando de un reino unido, ¿verdad? Entonces necesitamos a alguien que tenga el carácter precisamente de Dios. El Señor es fiel, incluyendo cuando Israel no lo era o no lo fue. Y otra vez, Génesis capítulo 15 es lo que enseña. La continua desobediencia al pacto de su pueblo resalta su carácter. Una vez más, esto es importante. La continua desobediencia al pacto, ¿verdad? Al pacto que se hizo, tanto el pacto de Abraham, el pacto de Adán, el pacto de Moisés, el pueblo constantemente desobedeció. Esto lo que hace es que resalta el carácter de Dios. Es decir, lo que crea esta desobediencia es la plataforma perfecta para que Dios muestre misericordia, muestre paciencia, muestre esta palabra amor
es la palabra que encontramos en el libro de Ruth, cuando hablamos acerca de Boaz. Boaz se llama, ¿verdad? Boaz y Ruth, acerca de ese amor, otra vez, incondicional, es precisamente lo que estamos hablando aquí. Este libro continúa la historia del pueblo judío que comenzó en el libro de Génesis. Rápidamente, Ruth, hablando de Ruth, rápidamente. El carácter piadoso, un creyente gentil, ¿sí? Esto que está en la pantalla es una contradicción de términos si tú eres judío, porque para el judío no hay piedad en una persona que no sea judía, ¿verdad? O sea, se sentían supremos, se sentían especiales, que definitivamente, y especialmente que sea una moabita, definitivamente no es esto normal. El carácter piadoso de las mujeres, tanto judías como gentiles, es lo que está enfatizando. El linaje del rey David y el Mesías incluye a las mujeres extranjeras, y aquí es una lista de eso, donde hace referencia. Y fue, otra vez, por favor, escuchen lo que estoy por decir, porque regreso al tema de esta noche. El plan redentor de Dios. Es el punto de la conversación, ¿verdad? Es el plan redentor de Dios. Entonces, el punto aquí es que Dios no te ama a ti. Dios no me ama a mí. Dios ama al mundo y nos ha salvado para manifestar su amor al mundo a través de nosotros. Voy a decir una vez más, Dios no me ama a mí. Dios ama al mundo. Yo simplemente soy parte del mundo. Soy parte de su creación. Pero ahora que soy salvo, la salvación es simplemente el vehículo que Él quiere usar para llevar a cabo lo que está en la pantalla, el plan de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de esta inclusión de todas las personas, la universalidad del Evangelio, Génesis 1, 26 y 27, hablando de cómo va a usar mujeres gentiles, va a usar todo tipo de personas, es simplemente porque nosotros típicamente etiquetamos unos a otros. Obviamente el judío, como toda nación, tiene prejuicios, tiene filtros, como ven el plan de Dios. Dios va a usar el prejuicio sin aprobarlo. Dios va a usar la fragmentación sin aprobarlo. Dios va a usar la rebeldía de Israel sin aprobarla para enfatizar que su voluntad siempre se va a hacer presente. Siempre se va a llevar a cabo. Entonces, lo que los historiadores y los padres de la iglesia han dicho, que en esta vida todos somos o Judas o Juan el Amado, como apóstoles. Ambos sirvieron el plan de Dios. Simplemente que en este caso, si no me equivoco, es Martín Lutero el que dijo esto, es el que va a decir, mi recomendación es que escogen el personaje del discípulo amado, porque para Judas su final no es atractivo. Entonces, ¿qué es el punto? De que ambos discípulos y toda persona siempre servimos los planes de Dios. Siempre, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, porque ese es el plan redentor de Dios. Primero y segundo libro de Samuel, rápidamente, es un juez, el cual nos habla acerca de un sentido militar, de un sentido judicial, el cual es un profeta también. Originalmente a los profetas se les denominaba videntes, que esa palabra vidente es como la referencia que se le da precisamente a Daniel, se le da a aquellos magos que vinieron del oriente a adorar a Jesús. Es ese concepto de vidente, ¿sí? Es un sacerdote. Observen todas las características de este gran personaje del Antiguo Testamento. Verdades principales es que él preparó el escenario para la formación de ¿qué cosa? Extremadamente importante, la monarquía. Del mismo modo que Moisés preparó el escenario para la formación de una nación. Entonces, vean el paralelismo. Formación de una nación, formación de la monarquía dentro de la nación. De tal manera que Moisés predijo que en este caso, en Israel, tendría un rey. Y lo predijo en Deuteronomio 17, donde describe lo que un rey justo debe y no debe hacer. Entre paréntesis, toda persona que se le dio la tarea o se le dio el privilegio de producir o de escribir o de crear o de dar la palabra de Dios, la Biblia, toda persona que fue inspirado a la luz de la Biblia es considerado como profeta. No es más, todo autor de la Biblia, cualquiera que sea, se le etiqueta o se le conoce como profeta. Entonces, cuando ustedes están viendo aquí que Samuel es un profeta, Moisés fue un profeta, ¿sí? Es en el sentido de escritores de la Biblia. Mantengan eso en mente porque es importante. En el primer libro de Samuel hay una tensión en cuanto al rey. Los aspectos negativos que encontramos. Está rechazando a Yahweh, a Dios como rey. Solicitaron tener un rey como las naciones vecinas. Trágicamente lo encontramos eso en la Biblia. Esto desagradó a Samuel y él se sintió rechazado personalmente. En el caso de Samuel, cuando la nación hizo esto. Los aspectos positivos, esos fueron los negativos. Positivos con respecto a esta transición de ser una... Ok, déjenme explicar esto. Samuel juega un papel importante en la transición de una teocracia a una monarquía. ¿Verdad? Ya dijimos al principio que el pueblo de Israel no veía la vida a través de una perspectiva cíclica, pero de una perspectiva teológica. Entonces, hay una transición donde el pueblo pide rey,
donde se mueven a una monarquía, y son los aspectos negativos que acabamos de mencionar, pero en los aspectos positivos encontramos que el Dios de la Biblia va a cumplir su profecía, otra vez, basada en Deuteronomio, de darles un rey, y escucha la voz del pueblo. Decirle al nuevo rey las instrucciones divinas. Eso es positivo porque Samuel va a instruir. Él funciona de esa manera. Va a ser la voz de Dios hablando a estos ahora nuevas posiciones o nuevos oficios dentro del pueblo. El rey podrá liberar al pueblo como los jueces en respuesta al clamor del pueblo. En el libro de los jueces era el papel que tenían ellos en este caso. Samuel documenta la transición del poder espiritual del sumo sacerdote y el tabernáculo hacia el nuevo poder del vocero profético. Tal vez esto sea en respuesta a, una vez más, déjame detenerme aquí. Lo que va a hacer Samuel, y ahorita ya por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero si pudiera regresar a la tabla de Dr. Bob, en la tabla del tiempo, lo que hace Samuel es que él va a empalmar las eras. Samuel da la impresión como que está concluyendo esta transición del poder espiritual del sumo sacerdote, y donde ahora entra una nueva era, donde ahora el vocero principal va a ser ese vocero, la voz viene de esa experiencia profética en este caso, del profeta, ¿verdad? Entonces, esto tal vez sea en respuesta a el juicio de Dios sobre Elí y su familia. Conocen la historia, ¿verdad? Acerca de ello. En primer libro de Samuel, la necesidad de un equilibrio entre la forma y el ritual de los sacerdotes y el énfasis, vean esto, de los profetas en una fe personal y sincera. Esto podría hacer un sermón completamente de este principio porque esto es extremadamente importante, el tiempo no me lo permite, pero vean lo que está diciendo. La necesidad de un equilibrio entre la forma y el ritual de los sacerdotes. Es obvio que desde Génesis, desde Levítico, desde ese establecimiento de la ley, Moisés estableciendo los sistemas de los cuales este grupo de esclavos, este grupo de nómadas, está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel en el desierto, no teniendo identidad, Moisés establece los sistemas de cómo van a funcionar como nación. Es el proceso de discipulado que estuve diciendo al principio. Entonces, encontramos forma, ritual, de cómo escoge esta generación o esta tribu de los levitas para llevar a cabo este proceso. Pero ahora, observen esto, ahora hay un énfasis de los profetas en una fe que ahora se personaliza y se convierte en algo sincero. Entonces, esto es importante porque tanto los sacerdotes como los profetas escuchen la palabra, son mediadores en este caso del pacto. Son mediadores del pacto y son para el pueblo en general.